Había un hombre en la edad antigua que estaba consumido por una pasión ardiente por la ley de Israel. Él fue educado con la tradición más estricta de todos los judíos. Su vida era intachable. Era un faro de rectitud delante de sus ojos y delante de los ojos de su pueblo. Cualquier desviación a la ley de Dios para él era intolerable. Cualquier sombra de herejía encendía su indignación y era digna de muerte. Con su fervor fanático persiguió a la Santa Iglesia del Señor, porque él decía que estaba en contra de la verdad de su Dios. Sus manos no temblaban al firmar documentos para encarcelar a los cristianos o incluso para ordenar su muerte, porque él estaba convencido que con este acto servía a Dios, agradaba a Dios, pero solamente estaba defendiendo su terco orgullo y su corazón obstinado de autojusticia. En su camino obsesionado por esta ley de obras de justicia, por ganarse su salvación, tuvo un encuentro inesperado con nada más y con nada menos que la misma verdad que él rechazaba. Su nombre era Jesucristo. Y este hombre quedó totalmente ciego durante varios días, aunque sus ojos espirituales finalmente fueron abiertos para darse cuenta de una verdad mucho más grande, que la salvación no estaba en la ley, sino que la salvación estaba en aquel que él había visto, que la salvación era solamente por la fe en Cristo. Seguramente ya sabes quién es este hombre. Es nada más y nada menos que el apóstol Pablo. Y él se describe en Filipenses capítulo 3 de la siguiente manera. Escuche. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es de la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran ganancia para mí, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino que es por la fe de Cristo, la justicia de Dios que es por la fe. Y este es el dilema que tenía la iglesia de Roma. Como estaba compuesta por judíos y gentiles, los judíos pensaban que podían ganarse el favor de Dios por su obediencia a los mandamientos, por su obediencia a la ley, y caían en el legalismo. Intentar ser salvo por mi obediencia, por ser una buena persona, por intentar seguir perfectamente la ley de Dios. Pero ¿puede la ley justificarme? Si es Dios el que salva, no tengo que hacer nada yo. ¿Cómo puedo ser salvo? ¿O qué tengo que hacer para ser salvo? Y es una pregunta que también nos hacemos en nuestra época, en nuestros tiempos. Con una diversidad cultural tan grande como la que tenemos, donde cada país tiene su manera de ser una buena persona, su manera de ser aceptable delante de Dios, con el ecumenismo que nos dice que todas las religiones llevan a Dios, que la verdadera religión del mundo, ¿cuál es? Es ser una buena persona, es amar los unos a los otros. Esa es la verdadera religión. No Jesús, no Mahoma, no Buda, es simplemente ser una buena persona. Pero no, mi hermano. Necesitas entender el día de hoy
que solamente hay una puerta para ser salvo y tienes que entrar por ella. Solamente hay un camino correcto. Y si te equivocas en esta decisión, va a ser de consecuencias eternas, tanto para el cielo o para el infierno. Y sé que muchos quieren ganar su salvación por medio de sus méritos propios, por medio de su obediencia. Otros a lo mejor no, pero se preguntan cuál camino debo seguir para ser salvo. Bueno, el texto de Romanos 9:30 al capítulo 10:13 nos da la respuesta. Pablo nos dice en esta porción: Dios nos ha regalado un medio gratuito, gratis para ser salvos. Y esta salvación solamente se recibe por medio de la fe, porque esta salvación está a tu alcance. Ese es el título del sermón de hoy: alcanzando la salvación. La salvación no está fuera de tu alcance, amigo, amiga. Y la idea principal que Pablo nos da en este texto es esta: que si tú confías totalmente, escucha, totalmente en el Señor Jesucristo y no en tu propia justicia, no en tus propias obras, serás salvo. Y quiero que quites tu confianza y tu dependencia de ti mismo para que puedas ponerla, depositarla solamente en Jesucristo. Y vamos a responder la pregunta: ¿cómo puedo ser salvo? ¿O cómo alguien puede ser salvo? Bueno, lo veremos en 2 puntos. El primero, el medio para ser salvo. Y el segundo punto, la condición para ser salvo. Justamente la carta de Romanos, desde el capítulo 1 al 5, Pablo nos desglosa la doctrina gloriosa de la justificación por la fe, que dice que somos salvados no por nuestra obediencia, no por nuestra propia justicia, no por la ley, sino por la fe, únicamente por la fe en Jesucristo. Y ahora Pablo llega al capítulo 9 hablándonos de la salvación tanto de los judíos como de los gentiles y del plan de Dios para salvar a ambos grupos. Cómo Dios fue fiel a sus promesas si Israel no cree. Israel está incrédulo, rechazaron al Mesías. Pablo nos da la gloriosa doctrina de la elección para explicar esto: que Dios ha escogido un pueblo por gracia y no por decisión humana, no por lo bueno que fueran esas personas. Los ha escogido para formar parte de su pueblo. Y esto no hace a Dios injusto, porque Él tiene el derecho para hacer esto. Él lo hace por misericordia, porque Él pudo mandar a todos al infierno, pero Él en su amor ha escogido un pueblo compuesto tanto por judíos como gentiles para que hereden sus promesas. Así Dios sigue siendo fiel. El Israel que Él le prometió todas estas cosas es el Israel espiritual de Dios. Y hemos sido salvados por la gloria de Dios. Pero ¿qué pasa con el ser humano? ¿Somos títeres entonces? ¿No somos responsables por nuestros actos? Sí lo somos. Y aquí vamos a ver cómo el ser humano es responsable por su condenación y que debe hacer algo para ser salvo. No cualquiera puede ser salvo. Hay una condición para la salvación. Los jóvenes que están aquí, yo sé que juegan bastante videojuegos. Seguramente se han topado con un juego que les colocan una decisión crucial. O vas a un lado o vas a otro. Tú escoges. Y no importa cuál de las dos decisiones tomes, el juego siempre te lleva al mismo fin. Así mismo pasa con la soberanía de Dios. Como dice Tarancini, la soberanía de Dios no anula la responsabilidad humana, actúa a través de ella. No importa cuál decisión tomes, es tu decisión libre y espontánea, pero Dios va a llevar esa decisión a que igual cumpla
con su voluntad. Y bueno, ¿a través de qué soy salvo? ¿Por medio de cuál justicia soy salvo? ¿Por la mía? Eso nos lleva al primer punto, el medio para ser salvo. Leamos de los versículos 30 al 4. Dice así: ¿qué diremos entonces? Que los gentiles que no iban tras la justicia alcanzaron la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Pero Israel, que iba tras una ley de justicia, no alcanzó esa ley. ¿Por qué? Porque no iban tras ella por fe, sino como por obras. Tropezaron en la piedra de tropiezo, tal como está escrito: he aquí, pongo en Sión una piedra de tropiezo y roca de escándalo, y el que cree en él no será avergonzado. Hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos es para su salvación, porque yo testifico a su favor de que tienen celo de Dios, pero no conforme a un pleno conocimiento, pues de conociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios, porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Hermano, la justificación, es decir, el acto de que Dios nos declare justos delante de Él, no se obtiene por obras, ni que por lo intente. Bueno, yo intento obedecer a Dios. No, la justicia de Dios no se obtiene por obras, sino únicamente por medio de la fe en Cristo. Y aquí es cuando tú te molestas con la persona que dividió la Biblia en capítulos y versículos, porque yo personalmente considero que cortó muy mal esta porción. Para mí, el capítulo 10 comienza en el versículo 30. Ahí ya otro capítulo, otra porción de la carta. Y Pablo comienza con una pregunta en el capítulo 9. Dice: ¿qué diremos entonces? ¿Acaso es Dios injusto? Ahora Pablo hace otra pregunta más que separa la sección. Dice: ¿qué diremos entonces? Y allí da su conclusión, da su veredicto y responde la siguiente pregunta: ¿por qué tantos gentiles, es decir, por qué tantos que no son judíos, son salvos? ¿Y por qué tantos israelitas, la mayoría, rechazaron a Cristo y no son salvos? Bueno, hay dos razones para la incredulidad de Israel, que también son las razones por las que los moralistas, los que piensan que son buenas personas, no creen en Jesucristo. La primera es porque buscan la justicia de la ley, que es por las obras. Pablo dice que los gentiles que no buscaban, ellos no buscaban a Dios, hallaron esta justicia. Y los judíos que sí la buscaban, no la consiguieron. ¿Por qué? El pastor Sugel Michelén dice que hay una paradoja aquí, porque somos justificados cuando dejamos de intentar de alcanzar por mis esfuerzos esta justicia, sino que la recibimos como un regalo gratuito para nosotros. Es decir, cuando dejamos de buscar ganar o alcanzar la justicia de Dios, es cuando realmente la alcanzamos. Es una paradoja. ¿Y por qué sucede esto? Porque la salvación, hermano, nunca fue por obra. Recuerden el capítulo 4 de Romanos. Nos pone el ejemplo de Abraham, el gran patriarca de los judíos. Y en Génesis dice que Abraham creyó a Dios y Dios le contó su fe como justicia. Fue por la fe que Abraham fue salvo y no por su obediencia, no por sus obras. Y ahora Pablo nos dice que los judíos, por intentar ganar la salvación, por obedecer la ley, como que si fuera por obras, dice, como que si la salvación pudiera alcanzarse por obras, ellos tropezaron.
Y Pablo cita al profeta Isaías en Isaías 8, del 14 al 15. Dice así: entonces él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos y caerán, y serán quebrados, y se enredarán, y serán apresados. Por esta piedra, por esta roca, muchos israelitas van a tropezar, y cuando caigan en esta piedra quedarán destrozados. Esta piedra será para ellos la perdición. Dice el mismo Isaías en el capítulo 28, versículo 16. Por tanto, así dice el Señor: yo pongo por fundamento en Sión una piedra probada, angular, preciosa, fundamental, bien colocada. El que crea en ella no será avergonzado. Esta piedra, Pablo nos dice que es Cristo. El mismo Cristo dijo que era esta roca. Y el que creyera en él no vería perdición, no sería defraudado. Pero el que no creyera en él iba a ser una piedra de tropiezo. Tú que estás aquí y que no crees en Cristo, sino que sigues confiando en ti mismo, en tus buenas obras, Cristo será para ti piedra de tropiezo. Y cuando tropieces y caigas, tendrás eterna perdición. Pero si tú confías en esta roca y quitas toda confianza de ti mismo, va a ser salvación. No serás defraudado por esta roca, porque Cristo puede ser para ti un refugio eterno, precioso, o puede ser para ti la condenación, la razón por la que estés en el infierno. Nada más hay dos opciones: Cristo es tu abogado o es tu juez, una de las dos, pero solamente en Él puedes hallar salvación. Y qué triste que cuando entras en muchas iglesias oyes es una prédica moralista que te dice: sé una buena persona, obedece los mandamientos de Dios y así serás salvo. Hermanos, si un judío, si un musulmán pueden entrar en una iglesia cristiana y aplaudir el sermón que se está predicando allí, no es una iglesia ni es un sermón cristiano, porque Cristo es piedra de tropezadero para todas las religiones. Todas las religiones dicen: tienes que ser una buena persona, tienes que obedecer a Dios y así ganar tu salvación. El cristianismo verdadero, el cristianismo histórico dice: no es por tus buenas obras, no es por tu obediencia, no es porque tú seas una buena persona, es únicamente por medio de la fe en Él, que sí fue una buena persona, que sí fue justo. Los judíos se creyeron mejores, mucho mejores que los gentiles, pero Pablo les dice en Romanos 3:9, entonces, ¿qué diremos? ¿Somos nosotros los judíos mejores que los gentiles? De ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como gentiles están bajo el pecado. Tanto los judíos como los gentiles eran igual de pecadores delante de Dios y no buscaban a Dios porque no podían hacerlo. Y la ley, hermano, hermana, no puede salvarte, dice en Romanos 3:20, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Es por la ley que sabemos que somos pecadores, porque si no hay ley para violar, ¿cómo yo voy a violar una ley? ¿Y por qué los judíos no quisieron ir por la justicia de Dios, que es por la fe en Cristo, sino que se empeñaron en ir por la justicia de la ley? La segunda razón, Pablo dice que rechazan la justicia de Dios, que es por la fe.
abrazan la justicia que es por la ley, pero rechazan la justicia de Dios que es por la fe. Y Pablo nos dice que es por orgullo, por su terca obstinación. Y él dice que ora, que el deseo que hay en su corazón es que Israel sea salvo. Que él ora al Señor y le pide, por favor, Señor, sálvalos. Ahí está, Dios es soberano, Dios escoge. Pero a la vez, como nosotros no sabemos cuáles son sus planes, debemos orar para que todos sean salvos, para que todos lleguen al camino de la salvación. Y seguramente tú tienes ese dolor en tu corazón por tus familiares que no creen en Cristo. Yo tengo este dolor por miles de iglesias que están predicando un evangelio moralista y que casi todos sus miembros van camino al infierno. No te imaginas el dolor en mi corazón al ver a muchos que no son hermanos, pero muchos amigos, ir caminos al infierno porque no creen en Cristo. Son sectas que se han inventado un falso evangelio en sus mentes, en sus corazones. Y yo oro todos los días, créeme, todos los días, para que el Señor abra sus ojos y los salve. Y Pablo dice que ellos tienen un celo. Ellos tienen un celo por Dios. Él mismo tenía un celo tan grande que perseguía a las iglesias, a los cristianos. Pero ¿qué sucede con este celo cuando está puesto en el lugar equivocado? Que es una tragedia, hermano. Tenían un celo, pero por amontonar buenas obras y hacer una escalera que llegara al cielo y finalmente ellos pudieran ser salvos. Y así rechazaron la escalera que Dios bajó para que ellos pudieran subir por ella. Rechazaron a Cristo. Hermano, este celo se convierte en fanatismo. No es algo bueno. Es algo que lleva a la religiosidad y al creerme mejor persona porque yo hago ciertas cosas que otras personas no hacen. Ojo, el celo en sí mismo es bueno. Pablo nos manda a tener celo por el Señor. El pastor Sugel dice, es un fervor, es una llama que se enciende en nuestros corazones y que es constante y surge cuando nos sorprendemos al conocer el Evangelio, al recordar el Evangelio, y debe aumentar cada día al entender la misericordia de Dios. Este celo en ti ha disminuido, estás apagado. ¿Recuerdas cuando te convertiste? Que tenías esa llama en tu corazón, que querías predicarle a todo el mundo a diestra y siniestra, que querías decirle a todos, Cristo murió por mí, Cristo me salvó, soy cristiano. Cuando leías la palabra y te deleitabas y te emocionabas por cualquier cosita que descubrías, decías, ¡wow! ¡Qué extraordinario! ¡Qué hermoso! Pero ahorita a lo mejor lees la palabra y te aburres. Lees la palabra y dices, no entiendo. Te cuesta leer, te cuesta orar. Cuando escuchas el Evangelio ya dices, ya lo oí 1000 veces. Se apagó ese primer amor que antes había en ti, hermano. Pues este es un buen momento para que ese celo en tu corazón reviva. ¿Y cómo puede revivir? Recordando la misericordia de Dios, recordando el Evangelio de Dios, recordando de dónde Dios te sacó, de la miseria, del pecado, de la basura. De ahí te sacó Dios, de que tú no eras nada, un vil pecador merecedor del infierno, que alzó su puño contra Dios y aún así Él te escogió, te salvó por pura misericordia. Y los judíos este celo no era porque conocieran mucho de la palabra, todo lo contrario, porque no tenían conocimiento, dice Pablo. Porque sin Cristo y sin el Espíritu Santo no puedes conocer a Dios. Cristo dice que toda la Biblia se trata de Él, que de Él escribieron tanto los profetas como los salmos,
Incluso Moisés escribió de él. Significa que sin Cristo no puedes entender el Antiguo Testamento. Los judíos, al rechazar a Cristo, no podían entender las Escrituras. Y sin el Espíritu Santo, menos. Así que los judíos no conocen al Dios de la Biblia. Porque el Dios de los judíos no tiene un hijo. El Dios de los judíos no envió a su único hijo a morir por los pecadores. Por lo tanto, el Dios de los israelitas, del Estado de Israel, no es el Dios de la Biblia. Sé que se ha estandarizado mucho el hecho de decir que el Estado de Israel es el pueblo de Dios, pero déjame decirte que es una mentira. El pueblo de Dios es la iglesia del Señor, el Israel de Dios, que está compuesto tanto por judíos como por gentiles. El Estado de Israel, los judíos, no son de Dios. ¿Sabes por qué? Porque creen en otro Dios. Creen en un Dios único que no tiene un hijo. No creen en la Trinidad. No creen que Jesucristo sea el Mesías. No creen que Jesucristo sea Dios. Por lo tanto, no tienen el mismo Dios que tú y que yo. Y por eso Pablo está tan desesperado, orando por su salvación, porque ellos están perdidos. Están tan cerca y a la vez tan lejos. Despreciaron la justicia de Dios para resaltar su propia justicia. Y cuidado, y tú haces lo mismo también. Tú dices, Dios, yo rechazo la justicia de Cristo, yo no la necesito. Yo puedo ser salvo por medio de mis obras. Yo soy obediente, yo soy una buena persona, yo ayuno, yo diezmo, yo ofrendo. Yo soy una buena persona. Yo no necesito tu limosna. Yo no necesito la justicia de tu hijo. Romanos 3, 20, 22. Pablo dice, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, no por la ley, la justicia de Dios ha manifestado, confirmada tanto por la ley como por los profetas, y ya lo vamos a ver. Esta justicia de Dios es por medio de la fe en Jesucristo y es para todos los que creen, no para todo el que obra, todo el que cree. Hermano, Cristo es mi justicia. Cristo debería ser tu justicia. No hay nada bueno en mí que Dios pueda ver. Lo que Dios ve bueno en mí se llama la justicia de Cristo, que Él me imputa, que Él pone a mi cuenta por medio de la fe. Y Pablo nos dice que la ley llega a su fin cuando llega Cristo. ¿Qué significa esto? ¿Que ya no vamos a obedecer más la ley? No. Lo que significa es que Cristo cumplió la ley y que por lo tanto yo ya puedo parar de intentar ganar mi salvación por medio de obedecer la ley. Yo obedezco a Dios ahora por amor, porque es un fruto de mi fe, porque la fe sin obras está muerta, pero yo no gano mi salvación por obedecer la ley. Ya tu esfuerzo se acabó, ya llegó el fin de la ley. Ahora la salvación es por medio de Cristo y nada más por medio de Cristo. Ahora nos preguntaremos, Pablo, ¿y cómo tú confirmas esto? ¿Esto es algo que te inventaste? Pues no. ¿Qué debo hacer para ser justificado? Esto nos lleva al segundo punto. Número 1, vimos el medio para ser salvos. ¿Cuál es? La justicia de Dios por medio de la fe. Pero ahora, ¿cuál es la condición para ser salvos? Leamos de los versículos 5 al 13. Pues Moisés escribe que el hombre que practica la justicia que es por la ley, vivirá por ella. Pero la justicia que es de la fe, dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para hacer bajar a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para subir a Cristo de entre los muertos. Pero ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra,
en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque en el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo el que cree en Él no será avergonzado, porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que lo invocan. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Pablo dice, judío, gentil, quien seas, la salvación está a tu alcance. No está ahí arriba en el cielo lejana. No tienes que intentar llegar a ella. Ya Dios la ha puesto a tu alcance. A cualquier persona que clame, que pida auxilio, que se la ruega a Dios, que crea y confiese que Cristo es su Señor y es su Salvador. Esto no es un invento de Pablo, hermano. Él cita a dos profetas, el profeta Moisés y el profeta Joel, y confirma la profecía de Isaías que leímos hace unos momentos. Y nos da un requisito y una invitación. Un requisito para ser salvo y una invitación para que vengas y seas salvado. El requisito para ser salvo es creer y confesar. Hermano, creo que te equivocaste, ahí hay dos. No, es uno solo. Creer y confesar. Porque en todas las Escrituras se nos dice que el que crea en el Señor Jesús será salvo. Esta es la única porción que dice el que crea y confiese. Lo que quiere decir Pablo es que el confesar es un fruto inevitable del creer. Si yo creo algo con el corazón, yo lo voy a confesar con mi boca. Yo lo voy a vivir. Y toma esta porción del libro de Deuteronomio. Cita a Moisés, el profeta más importante para los judíos. Y justamente dice, Moisés dijo lo mismo que yo les estoy diciendo, que la salvación siempre fue por la fe. Y noten cómo Pablo siempre apela a la Escritura, no a lo que yo creo, no a un sueño que tuve, no a algo que yo escuché por ahí. La Escritura dice, esta es mi autoridad final. Y para Pablo, en el libro de Levítico, la ley dice, el que quiera vivir por la ley, bueno, vas a vivir obedeciéndola, vivirá por ella. En otras palabras, ¿quieres ganar el cielo? Bueno, tienes que cumplir los 10 mandamientos más todos los demás mandamientos de la ley mosaica, de la ley levítica. Tú has cumplido todos los mandamientos cada segundo de tu vida perfectamente. Puedes hacerlo. Santiago nos dice que si rompemos un mandamiento, los rompemos todos. Es como un globo. No importa por dónde intentes pincharlo, igualito se va a explotar. No importa cuál mandamiento rompas, ya eres un transgresor de la ley. Hermano, examina tu vida. Sé sincero contigo mismo. ¿Realmente eres una buena persona? ¿Realmente has sido un buen religioso? ¿Un buen judío? ¿Realmente nunca has visto a una mujer con codicia? ¿Realmente nunca has mentido? ¿Realmente nunca has robado? ¿Realmente nunca has envidiado algo? ¿Realmente nunca has hablado mal de alguien? ¿No has sentido cosas horribles en tu corazón hacia alguien? Si somos sinceros con nosotros mismos, entendemos que ir al cielo por seguir la ley es imposible. Como dice el pastor Miguel Núñez, la preferencia humana, por lo general, es ganarse la salvación en vez de recibirla.
se niegan a aceptar el modo de Dios para establecer su propio modo de salvación. Pero Pablo ahora nos cita Deuteronomio 30 del 11 al 14 que nos hablaba el pastor Javier en la meditación. Y dice así: este mandamiento que yo te ordeno hoy no es muy difícil para ti, ni está fuera de tu alcance. Según Pablo, y no yo, este mandamiento se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Cristo no está fuera de tu alcance. Cristo está aquí, está cercano. No está en el cielo para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo para traérnoslo y hacérnoslo oír a fin que lo guardemos? ¿Quién subirá al cielo para bajar al Salvador, para bajar a Cristo? Nadie puede hacerlo. Ya Cristo descendió porque Él así lo quiso. Luego Moisés dice: ni está más allá del mar, para que digas: ¿quién cruzará el mar por nosotros para que nos lo traiga y para hacerlo ir a fin que lo guardemos? Pablo lo traduce como: ¿quién descenderá al abismo de las aguas? Como para traer a Cristo de entre los muertos. No, nuestro Mesías no está muerto. No tenemos que ir a lo más profundo del sepulcro. Él ya se levantó. Él resucitó. Y luego dice: pues la palabra está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, para que la guardes. Y Pablo dice: ¿cuál palabra es esta? Cristo, el evangelio de salvación. Lo que Pablo dice es que este mandamiento, que no es difícil, es esto: que Dios ya ganó la salvación por ti, que tú no tienes que intentar ganar algo que ya Él ganó, sino que tienes que recibirlo por pura fe, por pura fe. Cristo es esta ley que Pablo se refiere. Cristo es este mandamiento que Moisés hablaba. ¿Y cuál es este mandamiento? Que si tú crees en Él y lo confiesas como Señor, serás salvo. No sigas buscando en más ningún otro sitio, ni siquiera dentro de ti mismo. El Salvador ya vino y su nombre es Jesús. La palabra que predicaron los apóstoles es la misma que Moisés predicó, que los profetas predicaron. Y tú la tienes a tu alcance. Está allí en la Biblia. La tienes tan cerca de tu oído, tan cerca de tu corazón, tan cerca de tu boca. Hermano, cree en ella. Este es el requisito para que tú seas salvo. Tienes que creer el evangelio. Tienes que creer en Cristo con todo tu corazón. No basta que tú creas que Jesús es real. No basta con que tú creas que Jesús vino. Sí, Jesús es el Hijo de Dios. No, tienes que creer totalmente que Él es quien dijo ser. Y debes creer que Él es el Señor. Y no solamente creer. Ese creer va a dar como fruto el confesar. Es una evidencia de que yo creí en Cristo. Debo confesar que Él es el Señor. A menos que seas como una película que se llama Cristianos a la Secreta. Yo soy cristiano, pero nadie lo sabe. Yo no se lo digo a nadie. ¿Eres tú uno de estos, hermano? Un cristiano a la secreta. Te avergüenzas del evangelio. Te avergüenzas de Cristo. Te avergüenzas de decir: soy cristiano. Entonces tienes que revisar si realmente has creído, si realmente eres salvo, porque el que cree, confiesa. Y por eso es tan importante que en tu iglesia haya una confesión de fe, que digamos lo que creemos, como nuestra gloriosa confesión de Londres de 1689. Es importante que lo que creemos en nuestro corazón lo pongamos o por escrito o lo confesemos con nuestra boca. ¿Y qué debemos creer? Bueno, en la suficiencia del sacrificio de Cristo.
que su sacrificio fue suficiente, que Él es mi Salvador, que yo no necesito hacer más nada para cooperar con su obra de salvación, para añadir algo a la salvación. No, pero también debo creer que Pablo dice que Él resucitó de entre los muertos, en su resurrección. Porque si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. De nada sirve, Él sigue muerto, pero Él subió del abismo, Él resucitó para demostrar que Él era quien decía ser y para demostrar que nuestra justificación está completa. Pero Pablo dice que debemos creer y confesar que Él es Señor. Y esta palabra de Señor, curios, solamente se le aplicaba a Dios. Es decir, yo debo creer que Cristo es Dios, la segunda persona de la Trinidad. El que no cree que Jesús es el Hijo de Dios y es Dios, no es salvo, mi hermano. Es lamentable, es fuerte, pero los testigos de Jehová, los mormones, los solo Jesús y todas estas sectas que niegan la Trinidad no están camino al cielo. Han distorsionado las Escrituras. No basta solamente con creer, no basta solamente con confesar. Tú tienes que hacer de Cristo tu Señor cada día, hermano. Cada día. Esto de confesar a Cristo como Señor no significa una pequeña oración que me hacen repetir en la calle. Pablo no está hablando de esto. Es algo que tú todos los días haces. Tú tienes que morir a ti mismo para que Cristo sea el Señor. Confesar que Cristo es tu Señor, es decir, tú eres mi dueño, tú eres mi amo. No se hace mi voluntad, se hace tu voluntad. Así de radicales, así de fuertes. ¿Estás seguro que Cristo es tu Señor? ¿Estás seguro que quieres confesar que Cristo es tu Señor? No, pero créeme, Cristo como Señor es infinitamente mejor que tú como Señor en tu vida. Créeme. Cristo como Señor, Él es digno, hermano. Él es mi Salvador. No basta con que Él solamente me haya salvado, porque Él no me salvó para que yo viva de la misma manera que antes. Él me salvó para que yo viva conforme a su voluntad. Él me salvó para que yo viva conforme a su ley. Él es mi Salvador, pero también es mi Señor. Y ahora Pablo da una invitación que es de alcances universales para todos. Cualquiera puede invocar al Señor. Cualquier persona puede ser salvo. No pienses, bueno, ¿será que es escogido por Dios o no? ¿Será que es un predestinado o no? No, nosotros no lo sabemos. Así que estas invitaciones para todo el mundo, todo el que crea será salvo. Y Pablo dice, no hay distinción entre los gentiles y entre los judíos. Recuerda cuando dijo, no hay distinción entre gentil y judío por cuanto todos pecaron. Ahora dice, tampoco hay distinción para la salvación. Todos pueden venir. Dios está con los brazos abiertos, con la puerta de par en par, para que cualquiera que realmente venga a Él e invoque su nombre, sea salvo. Dios no tiene favoritos. El que crea en Él será salvo. Y tú, hermano, toleras a todo aquel que llegas a la iglesia. ¿Tienes el mismo amor de Dios para recibir a cualquier persona que viene? ¿Eres tolerante con el hermano difícil en esta congregación o hermana difícil? ¿Muestras el amor de Cristo, el amor de Dios para con tus hermanos? ¿O tienes contienda, tienes prejuicio, hablas mal de tus hermanos a sus espaldas? No, hermano, en la iglesia tiene que haber unidad, porque hay un solo Señor. Cristo no murió solamente por ti, sino por ese hermano que a lo mejor no toleras mucho. Por Él también murió, y Él creyó, y Él también es salvo. Debemos mostrar ese amor tanto por ellos
como por los perdidos. Y tú vas a recibir las riquezas de la gracia de Dios, hermano. Son para todo aquel que crea. Y es Cristo, Jesucristo es nuestro mayor tesoro, nuestro mayor anhelo. Pablo culmina citando al profeta Joel, que nos dice: arrepiéntanse, no rasguen sus vestiduras, sino que rasguen su corazón. Y luego dice: y todo aquel que invoque el nombre del Señor, es decir, el nombre de Jehová, el nombre de Yahweh, será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho el Señor. Y entre los sobrevivientes estarán los que el Señor llame. El Señor es el que llama. Y Él te llama hoy, hermano, para que tú confieses que Cristo es el Señor. Noten aquí, todo el que invoque el nombre del Señor. ¿Quién es el Señor? Dios. ¿Y quién es el Señor en este pasaje? Jesucristo. Entonces, ¿quién es Jesucristo? Joel le dice a los gentiles: no importa tu nacionalidad, no importa el lugar en donde estés, Dios no te va a rechazar. Ven a Él. Así que ruégale hoy: Dios mío, ayúdame. Dios mío, socórreme. Dios mío, ten piedad de mí, un pecador. Y Él no va a rechazar un corazón contrito y humillado. Si tuvo misericordia del apóstol Pablo, que perseguía a la iglesia del Señor, un gran legalista que se rindió a Cristo por la fe, cuánto más no por ti, cuánto más no por nosotros, que a lo mejor ese primer amor se ha apagado. Por eso, hermano, debemos quitar nuestra confianza y nuestra dependencia de nosotros mismos para ponerla solamente en Cristo al confiar en Él. Ya lo sabes, ¿cómo puedo ser salvo? Por la justicia de Dios. ¿Y con qué condición? Simplemente cree en Cristo, recibe este regalo, invoca el nombre del Señor, pídele que te salve y Él lo hará. Porque si tú confías totalmente en tus propias obras, estás totalmente perdido. Pero si confías totalmente en las obras de Cristo y lo confiesas como Señor de tu vida, serás salvo. Serás salvo, hermano. Alcanza la salvación, no estirándote para alcanzarla, sino extendiendo tus manos para recibirla de las manos de Dios por la fe.